Desde los primeros días de la humanidad, siempre hemos sentido que algo más grande nos guía, una fuerza interna que nos impulsa hacia la verdad de quienes somos. Sin embargo, esa fuerza está tan oculta en lo profundo de nuestra psique que a menudo la ignoramos. Carl Jung lo entendió como un proceso de integración, un viaje hacia el autoconocimiento, donde la clave no es la perfección ni el rechazo de lo que consideramos negativo, sino la aceptación de todo lo que somos. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te susurra, algo que te dice que no estás siendo completamente honesto contigo mismo? Esa pequeña voz que se siente como una intuición, un sentimiento de incomodidad que se mantiene en tu interior, pero que preferimos ignorar. Jung nos enseñó que este tipo de señales son, en realidad, el eco de lo que él denominó nuestra sombra. La sombra no es un concepto abstracto o algo que se debe temer, sino una parte de nuestra psique que representa los aspectos de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. La sombra es todo lo que no queremos ver de nosotros, esos pensamientos, deseos y comportamientos que nos parecen inaceptables. Por lo tanto, en lugar de reconocerla y aprender de ella, elegimos mantenerla oculta, en la oscuridad de nuestra conciencia. Pero aquí está el gran secreto que Jung quería que entendieras. Mientras más intentamos rechazar nuestra sombra, más poder le damos. Esta no desaparece al ignorarla, ni se desvanece con el paso del tiempo. De hecho, la sombra se convierte en una fuerza mucho más poderosa cuanto más la negamos, manifestándose en nuestras vidas a través de relaciones conflictivas, decisiones equivocadas y situaciones que nos desgastan sin razón aparente. Imagina por un momento que todo lo que no ves de ti mismo, todo lo que preferirías no reconocer, está trabajando en segundo plano, influyendo en cada uno de tus pensamientos, en cada una de tus interacciones. ¿No te parece aterrador? Pero lo más aterrador aún es que, si no te enfrentas a tu sombra, esa energía reprimida seguirá controlando tu vida, dirigiéndola en direcciones que no deseas. Jung, al contrario de lo que podría parecer, no decía que la sombra debiera ser eliminada o destruida, sino que invitaba a reconocerla, a aceptarla como una parte integral de lo que somos. El acto de aceptar nuestra sombra, de abrazar todo lo que somos, es el primer paso para liberarnos de su poder. No se trata de hacerla desaparecer, sino de integrar esas partes de nosotros mismos en nuestro ser consciente. El proceso de integrar la sombra es fundamental para alcanzar lo que Jung llamaba la individuación, que no es otro concepto que el proceso de llegar a ser quien realmente somos, de descubrir nuestra esencia más profunda y auténtica. Este proceso no es fácil, requiere coraje, introspección y sobre todo una disposición para dejar de vivir en la superficie de nuestras vidas y comenzar a adentrarnos en la oscuridad que hemos estado evitando. A menudo nos aferramos a una imagen idealizada de nosotros mismos, una imagen que hemos creado con base en las expectativas externas, en lo que la sociedad nos dicta o en lo que creemos que debemos ser para ser aceptados. Esta imagen, en lugar de ser un reflejo genuino de nuestra autenticidad, se convierte en una máscara que oculta lo que realmente somos. Pero, como Jung sabía muy bien, las máscaras nos atrapan en un ciclo de insatisfacción y conflicto interno. Lo que Jung nos invitaba a hacer no era despojarnos de estas máscaras de manera abrupta o caótica, sino hacer un ejercicio de autoconocimiento, un viaje que nos lleva a mirar en los rincones más oscuros de nuestro ser. Es un proceso de aceptación que puede resultar doloroso, pero que a la larga, como Jung nos enseñó, nos lleva a una paz profunda y auténtica. Al enfrentarnos a nuestra sombra, nos damos cuenta de que todo lo que proyectamos en los demás, todo lo que criticamos o rechazamos en otras personas, no es más que una proyección de nuestras propias sombras. Este es un concepto fundamental en la psicología junguiana.
Lo que vemos y sentimos en los demás es, en muchos casos, un reflejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. Cuando entendemos esto, comenzamos a liberarnos de la ilusión de que nuestras experiencias son producto de fuerzas externas fuera de nuestro control, y nos damos cuenta de que somos nosotros quienes estamos creando nuestra realidad interna. El primer paso para vivir una vida más plena y auténtica es aceptar esa verdad, que lo que nos molesta de los demás a menudo tiene mucho que ver con lo que no hemos integrado en nosotros mismos. Al mirar en nuestro interior, podemos reconocer nuestras propias sombras, las partes de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido. Al hacer esto, dejamos de proyectarlas en los demás y comenzamos a vivir de manera más auténtica, más alineados con nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de aceptación no significa que todo en nosotros sea perfecto, ni que debamos dejar de ser quienes somos, sino que implica un profundo acto de compasión hacia uno mismo. Aceptar nuestras imperfecciones, nuestros deseos oscuros, nuestras emociones reprimidas, nos libera de la necesidad de vivir en lo oculto, en la negación constante de nuestra verdadera naturaleza. Al aceptar nuestra sombra, comenzamos a liberarnos de la carga del juicio y la autocrítica. Ya no vivimos en constante conflicto interno. Dejamos de buscar la perfección y comenzamos a vivir con más libertad. Esta aceptación no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás, porque dejamos de ver a los demás como proyecciones de nuestras sombras y comenzamos a verlos como seres humanos completos, con sus propias luces y sombras. La verdadera libertad viene cuando dejamos de vivir en lo oculto. Deja de vivir escondido, detrás de la máscara de lo que crees que deberías ser. Al integrar tu sombra, al aceptarte tal y como eres, te liberas del peso de las expectativas y te abres a una vida más auténtica, más conectada con tu ser esencial. La sombra, tal como Jung lo planteó, no es algo externo ni ajeno a nosotros. Es una manifestación interna de lo que no hemos logrado aceptar, de lo que no hemos integrado conscientemente en nuestra psique. Por eso, en la medida en que intentamos rechazarla, más poderosa se vuelve. Es como una parte de nuestro ser que, en lugar de desaparecer, se hace más fuerte al ser ignorada, se esconde en las sombras y actúa de manera silenciosa, influyendo en nuestras decisiones y relaciones sin que siquiera lo notemos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que no queremos ver, que no nos gustan o que nos avergüenzan, pueden ir acumulándose en las profundidades de nuestra mente. Si no nos damos el espacio para reflexionar sobre ellos, terminan por manifestarse de formas que nos resultan incontrolables. Un comportamiento impulsivo, una reacción desproporcionada ante una situación, o incluso una relación que parece repetirse una y otra vez de la misma manera, son solo algunas de las maneras en que nuestra sombra nos habla. El miedo al rechazo, por ejemplo, es una sombra comúnmente reprimida por aquellos que no desean enfrentar la sensación de ser imperfectos o vulnerables. Pero este miedo, al ser ignorado, puede guiarnos a tomar decisiones que van en contra de nuestros propios deseos o a quedarnos en lugares o relaciones que nos lastiman solo para evitar la soledad o el rechazo. Es un ciclo en el que nos encontramos atrapados sin darnos cuenta, buscando aprobación o amor fuera de nosotros mismos, mientras que el verdadero cambio solo puede ocurrir cuando miramos hacia adentro. Una de las claves de la psicología junguiana es que la transformación real solo ocurre cuando hacemos el trabajo interno de integrar nuestra sombra. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es necesario para alcanzar una vida plena. Requiere que estemos dispuestos a mirar nuestras sombras sin miedo, sin juicio.
Jung no decía que al integrar nuestra sombra nos convertimos en personas perfectas, sino que nos convertimos en personas más completas, más alineadas con quienes realmente somos. Es interesante cómo, a lo largo de nuestra vida, las relaciones pueden ser un espejo de nuestra sombra. Las personas que entran en nuestras vidas, especialmente aquellas con las que tenemos conflictos o malentendidos constantes, a menudo están reflejando aspectos de nosotros mismos que no hemos querido aceptar. La crítica que hacemos a los demás, la forma en que reaccionamos ante ellos, puede ser un indicio claro de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Si alguien nos molesta, puede ser porque esa persona está activando una parte no reconocida de nosotros, una parte de nuestra sombra que aún no hemos integrado. Esto es algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a ver, porque enfrentarse a esta realidad implica enfrentarse a la incomodidad, al dolor que proviene de descubrir partes de nosotros mismos que preferiríamos no haber conocido. Sin embargo, cuando decidimos hacer frente a estas sombras, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y reacciones, y comenzamos a ser conscientes de ellas, a observarlas sin identificarnos completamente con ellas. El proceso de integración de la sombra también se relaciona estrechamente con la idea de vivir de manera auténtica. Jung nos enseñó que, para encontrar la paz interior, es fundamental aceptar todos los aspectos de nosotros mismos, tanto los que consideramos buenos como los que consideramos negativos. Vivir en la autenticidad no significa ser perfectos, sino ser reales, sin pretender ser algo que no somos. Es en esa honestidad radical con nosotros mismos donde comienza la verdadera liberación. De hecho, al integrar la sombra, podemos descubrir cualidades en nosotros que desconocíamos o que temíamos. Tal vez, detrás de nuestra rabia reprimida, encontramos una energía creativa que puede ser utilizada para expresar nuestra verdadera esencia. O, tal vez, al reconocer nuestra vulnerabilidad, descubrimos una fuerza interna que nunca habíamos imaginado tener. Todo lo que hemos ocultado de nosotros mismos tiene un propósito, y cuando decidimos abrazarlo, nos damos cuenta de que nuestra vida comienza a tener un significado más profundo, más auténtico. Es fundamental entender que la integración de la sombra no es un acto de eliminación, sino de aceptación y reconciliación. No estamos tratando de erradicar ninguna parte de nosotros mismos, sino de comprenderla, de darle espacio para existir sin que nos controle. Es un acto de amor propio el permitirnos ser completos, con nuestras luces y sombras, sin tener que esconder ninguna parte de lo que somos. Una vez que comenzamos a aceptar nuestra sombra, nuestras relaciones con los demás también cambian. Ya no vemos a las personas como el reflejo de nuestras proyecciones, sino como seres humanos completos, con sus propios conflictos, sueños y deseos. Dejamos de exigirles que sean perfectos o que se adapten a nuestra imagen idealizada de ellos. En lugar de eso, aprendemos a verlos como compañeros en el viaje hacia la autenticidad. Al hacer esto, nuestras relaciones se vuelven más profundas, más reales y más satisfactorias. El cambio, entonces, no solo ocurre dentro de nosotros. A medida que nuestra sombra se integra, el mundo que nos rodea también comienza a cambiar. Las situaciones que antes nos desconcertaban o nos frustraban dejan de tener tanto poder sobre nosotros. Las personas que antes nos hacían sentir incómodos o inseguros dejan de tener esa influencia. Comenzamos a ver el mundo de manera diferente, con una nueva perspectiva que surge de la autenticidad. A medida que este proceso avanza, uno de los efectos más notables es la liberación de la ansiedad y la confusión interna. Al aceptar nuestra sombra, dejamos de estar en constante lucha con nosotros mismos.
Dejas de intentar ser alguien que no eres y en su lugar comienzas a vivir con más libertad, más paz interior. El autoconocimiento entonces se convierte en una herramienta poderosa para navegar por la vida sin la carga de las expectativas externas ni las inseguridades internas. Este proceso de aceptación también implica aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Soltar las viejas creencias, las relaciones que ya no nos aportan, los miedos que nos limitan. Al hacerlo, creamos espacio para lo nuevo, para lo auténtico. Soltar no significa renunciar, sino permitir que lo que es genuino para nosotros ocupe el lugar que le corresponde. Cuando abrazamos nuestra sombra, dejamos de vivir en lo oculto. Ya no estamos atrapados en las sombras de nuestras proyecciones, nuestras inseguridades o nuestras expectativas. Vivimos desde un lugar de verdad, y es en esa verdad donde encontramos la paz y la armonía. Y lo más importante, es desde esa autenticidad donde podemos experimentar una vida más plena, más significativa y más conectada con quienes realmente somos. Al tomar la decisión de aceptar nuestra sombra, no solo estamos transformando nuestra vida, sino que estamos dando el primer paso hacia una vida auténtica, libre de las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras sombras y las abrazamos con compasión, damos un paso más hacia la libertad interior, hacia la paz que solo se puede encontrar cuando dejamos de vivir en lo oculto y comenzamos a vivir en la luz de nuestra verdadera esencia. Cuando eliges comenzar a integrar tu sombra, te enfrentas a una verdad fundamental. Ya no puedes vivir una vida plena si sigues escondiéndote de lo que eres. El acto de mirar a los rincones más oscuros de tu psique es lo que abre el camino hacia una transformación profunda. Es un viaje que no siempre será cómodo, pero que es necesario para alcanzar la autenticidad que tanto buscamos. Vivir en la sombra es vivir en el miedo, en la constante huida de lo que no queremos ver, pero es en la luz de la autocomprensión donde realmente comienza el verdadero crecimiento. Jung nos enseñó que la integración de la sombra no es algo que se hace una sola vez, ni es un proceso que tiene un fin claro. Es una práctica continua de autoconocimiento y aceptación. Al principio puede parecer abrumador, porque cada vez que vemos una parte de nosotros que preferiríamos no reconocer, puede surgir el temor de que esta parte oscura sea quien realmente somos. Pero lo cierto es que, al abrazar esta parte de nosotros, le estamos quitando el poder que tenía sobre nuestra vida. Ya no se trata de vivir una vida perfecta ni libre de errores, sino de vivir una vida en la que puedas aceptar todos tus aspectos, los buenos y los malos, y verlos como partes de un todo más grande. Cuando dejas de vivir en lo oculto, cuando ya no tienes miedo de mirar lo que has mantenido reprimido, tu vida comienza a alinearse con tu verdadera esencia. Las decisiones que tomas ya no están guiadas por el miedo, sino por el deseo profundo de vivir de acuerdo con tus valores y deseos más auténticos. La energía que antes invertías en ocultar o negar lo que eres ahora se dirige hacia la creación de una vida que realmente te pertenece, que refleja lo que eres en tu núcleo más profundo. Es fascinante cómo el proceso de aceptar nuestra sombra tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos con los demás. Dejar de ver a los demás como simples espejos de lo que no hemos integrado en nosotros mismos nos permite conectar de manera más genuina. Las personas con las que antes tenías conflictos ahora dejan de ser simplemente el enemigo o la causa de tus problemas y se convierten en seres humanos completos con los que puedes aprender y crecer. Este cambio de perspectiva te permite ver las relaciones como oportunidades para el autodescubrimiento, no como batallas que ganar. A medida que avanzas en el camino de la integración de la sombra, tu vida social, profesional y personal comienza a transformarse. Ya no te sientes atrapado en las expectativas ajenas ni en la necesidad de complacer a los demás.
Te vuelves más consciente de lo que realmente te importa y de lo que no vale la pena en tu vida. Esta claridad interior te permite establecer límites más saludables y tomar decisiones que te alinean con tu verdadero yo. No es raro que, al aceptar nuestra sombra, también descubramos nuevas pasiones, intereses y talentos. Muchas veces, lo que hemos reprimido o ignorado tiene un gran potencial para llevarnos hacia un propósito más profundo. La sombra es, en cierto modo, el terreno fértil donde crecen nuestras verdaderas pasiones y deseos. Al liberarnos de las restricciones que nos imponemos, nos damos la oportunidad de explorar nuevas facetas de nosotros mismos que no habíamos considerado antes. Esto no solo enriquece nuestra vida personal, sino que también nos permite experimentar una mayor satisfacción en nuestras actividades diarias. Además, al integrar nuestra sombra, dejamos de ser prisioneros de las creencias limitantes que hemos internalizado. Muchas de estas creencias provienen de la sociedad, de nuestra familia o incluso de nuestras propias experiencias pasadas. Nos dicen quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos actuar y qué es lo correcto o incorrecto en nuestras vidas. Pero cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos en su totalidad, sin la necesidad de cumplir con un molde preestablecido, nos damos cuenta de que podemos crear nuestras propias reglas y vivir según lo que realmente resuene con nosotros. Esta transformación interna también se refleja en el mundo que nos rodea. Al hacer las paces con nuestra sombra, dejamos de proyectar nuestras inseguridades y miedos en los demás. Dejamos de esperar que los demás sean la solución a nuestros problemas emocionales y comenzamos a tomar responsabilidad por nuestras propias emociones y reacciones. Esto no significa que dejamos de ser humanos o que no tengamos momentos de vulnerabilidad. Al contrario, lo que significa es que estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, a mirar nuestras imperfecciones con compasión y a no vivir bajo la presión de cumplir con expectativas externas. La aceptación de la sombra nos lleva, en última instancia, a la libertad. La libertad de ser quienes somos, sin la necesidad de escondernos o de conformarnos a lo que otros esperan de nosotros. Esta libertad es la clave para vivir una vida auténtica y significativa. No se trata de no tener miedo o de evitar el sufrimiento, sino de aceptar que todo forma parte de la experiencia humana. Cuando vivimos en la aceptación de nuestra sombra, nos damos permiso para ser humanos, para cometer errores, para aprender y para crecer. A lo largo de la vida, es probable que se nos presenten nuevas oportunidades para integrar aspectos adicionales de nuestra sombra. Puede que surjan momentos en los que nos enfrentemos a nuevos desafíos o a viejas heridas que pensábamos ya superadas. Pero cada vez que decidimos mirar hacia adentro, a pesar de las dificultades, estamos dando un paso más hacia la integración completa de nuestra psique. Este es un proceso continuo, uno que no tiene un final fijo, pero que nos lleva a vivir de manera más plena y consciente a medida que avanzamos. Jung entendió que el trabajo con la sombra es esencial para vivir una vida de plenitud, no de perfección. Al integrar las partes de nosotros mismos que hemos reprimido, descubrimos una mayor paz interior y una mayor capacidad para enfrentar las dificultades de la vida con una mentalidad más madura y equilibrada. Ya no somos víctimas de nuestra propia psique, sino que tomamos las riendas de nuestra vida con una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. Así, cuando aceptamos nuestra sombra, dejamos de vivir en lo oculto. Dejamos de huir de lo que realmente somos y comenzamos a vivir en la verdad. Una verdad que está llena de luces y sombras, pero que nos hace más completos, más humanos. Este es el camino hacia la verdadera libertad. La libertad de ser quienes somos sin miedo al juicio. La libertad de vivir una vida que refleje nuestra esencia más pura y auténtica.
Al abrazar nuestra sombra y aceptar las partes de nosotros que hemos ocultado, comenzamos a liberarnos de las cadenas que nos han mantenido prisioneros durante tanto tiempo. Ya no necesitamos vivir en lo oculto, en la constante negación de lo que somos, ni en el temor de enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Este proceso de integración nos permite vivir con más autenticidad, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente siendo quienes somos, con todas nuestras luces y sombras. Es en esta aceptación radical de nuestra totalidad donde encontramos la verdadera paz y libertad. Nos liberamos del juicio constante, de la necesidad de complacer a los demás o de vivir bajo las expectativas de una sociedad que constantemente nos pide que seamos alguien que no somos. Al hacer las paces con nuestra sombra, no solo transformamos nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo que nos rodea. Comenzamos a atraer a las personas y las experiencias que verdaderamente resuenan con nuestro ser, alineándonos con lo que realmente importa en nuestra vida. Este camino no es fácil, pero es el único camino hacia una vida plena, significativa y libre. Cada paso hacia la integración de la sombra es un paso hacia nuestra verdadera esencia, una esencia que, al ser descubierta y vivida, nos permite vivir con un propósito claro y una paz interna que no depende de las circunstancias externas. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué parte de ti has estado ocultando? ¿Qué aspectos de tu sombra te están llamando a ser reconocidos? Si este mensaje resonó contigo, es el momento de dar el siguiente paso. No tienes que recorrer este camino solo. Al unirte a esta comunidad, no solo estás eligiendo crecer y transformarte, sino que también estás abriendo la puerta para que otros hagan lo mismo. Te invito a interactuar con este contenido, a compartirlo con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje. Si este video tocó algo profundo dentro de ti, si has sentido que es el momento de integrar tu sombra y vivir desde tu verdad, compártelo con quienes consideres que también podrían beneficiarse de este mensaje. Al hacerlo, no solo ayudas a difundir esta transformación, sino que también contribuyes a crear una comunidad donde todos podamos aprender y crecer juntos. Deja tus pensamientos en los comentarios, comparte tu experiencia y únete a la conversación. Cada comentario es una semilla que puede inspirar a otros a dar el paso hacia su propio viaje de autoconocimiento y aceptación. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos que seguirán explorando temas profundos y transformadores. Recuerda, la verdadera transformación comienza desde dentro. Tú eres el cambio que el mundo necesita. Y al ser auténtico, al integrar tu sombra, estás no solo cambiando tu vida, sino también impactando positivamente a quienes te rodean. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad. La transformación está en tus manos